Hola, nosotras somos Milagros y Luciana y somos kinesióloga y musicoterapeuta del Sanatorio San José. Vamos a presentarles un caso. Se trata del trabajo interdisciplinario durante el postquirúrgico de una paciente con cardiopatía valvular que estuvo internada en la unidad coronaria de este sanatorio. Lo que planteamos, como para empezar, es que la enfermedad cardiovascular tiene mucho que ver con trastornos de ansiedad y con trastornos del estado anímico. Cuando uno se fija como rápidamente en una búsqueda de papers de los últimos años, esto es uno de los temas que más aparecen, repetidos, como cómo trabajar en la ansiedad y cómo trabajar el estrés y el estado anímico en pacientes que presentan dificultad cardiovascular en muchos sentidos. Nosotras nos vamos a centrar en el postoperatorio de una paciente en particular. El objetivo de este trabajo es describir los alcances que un abordaje integral que contempla tanto la salud física como la salud mental de una persona tiene en este tipo de casos. Se trata de un postoperatorio prolongado, ya nos vamos a meter un poquito más en el caso en particular, pero bueno, se trata más o menos de esto y de cómo un abordaje que atendió a la salud mental en interdisciplina con un abordaje que se ocupó de la parte física y de la persona en una visión más integral, tuvo resultados positivos. Para eso hacemos este estudio de caso. En cuanto a los materiales y métodos del estudio, son básicamente tres cosas que se van a ir interrelacionando. Para empezar, usamos una escala verbal numérica. La EBN es una escala que se utiliza ponderando del 0 al 10, en donde es el propio paciente quien elige un número. Es una escala que nos resulta interesante porque el valor lo otorga el paciente. Es una escala que tiene que ver con la autopercepción, con el registro que cada persona hace de su propio proceso. Y esta escala, que es autorreferencial, la vamos a entrecruzar con dos datos. Primero, con una descripción clínica de determinados momentos particulares del postquirúrgico, desde un punto de vista que tiene que ver con la kinesiología, y lo vamos a entrecruzar también con el análisis de experiencias musicales que surgieron en el encuadre de musicoterapia. En cuanto al caso, se trata de una paciente femenina de 49 años, vamos a preservar su identidad, que ingresa al Sanatorio San José a fines del 2019 con múltiples factores de riesgo coronarios. Ahí están descriptos, pero básicamente tenía una problemática coronaria severa y se trabaja con una cirugía cardiovascular que tuvo muchas complicaciones durante la cirugía y que requirió, en el tiempo posterior a la cirugía, mucho tiempo de ventilación mecánica, de respirador artificial. Mucho tiempo. Entonces, en todo este proceso es que nos vamos a meter un poquito. Cuando la paciente ingresa, antes de la cirugía, cuando ingresa a la internación, yo la empiezo a tratar y refiero temor, incertidumbre. Cuando indago acerca de su nivel de ansiedad, registra un nivel de ansiedad altísimo. Me dice que está en una escala del 0 al 10 en un nivel 9. La escala de ansiedad, cuanto más alto nos dé en los pacientes cardíacos, es como un número que nos alarma un poco más, y la escala de estado anímico es al revés, es cuanto más alto sea el número, es mejor, ¿no? Esa me refiere que un estado anímico está intermedio, pero que está muy ansioso. Cuando le propongo trabajar con experiencias musicales, me dice que no, que las experiencias musicales son algo muy profundo y que las quiere dejar para otro momento. Que ahora no era el momento, pero que quería sostener el espacio. Ahí están los valores de escala que refiere, pero después los vamos a comparar como a nivel procedural. Muy bien, como mencionábamos, fue una cirugía que requirió muchos días posteriores de lo que conocemos como coma inducido. Muchos días de sedación, analgesia, bloqueantes neuromusculares, lo cual en el momento que nosotros podemos empezar a retirar esto para lograr sacar el respirador, es donde requerimos que el paciente esté alerta, tranquilo, pero que entienda, que esté consciente de que un respirador lo está ayudando a respirar y que tenemos que lograr sacarlo, tenemos que lograr sacarle esa ayuda enorme de aire que le estábamos entregando durante mucho tiempo, tenemos que sacárselo. Entonces hay un factor muy importante que juega, que es el miedo. El miedo y el hecho de que los pacientes se acostumbren también un poquito al respirador artificial. Cuando indagamos acerca de la ansiedad en este postquirúrgico, también refiere un número alto de ansiedad, pero el estado anímico, ella registra que está muy mal, que están con un estado anímico muy bajo, y pide escuchar acá, sí, le mando una experiencia musical, pide escuchar una canción de Luciano Pereira, que se llama Tu Mano. Ella me cuenta que Luciano Pereira estuvo en una situación de salud muy complicada, se identifica con el cantante,
Y dice esto, ¿no? A mí me llama la atención cómo en los pacientes cardíacos a veces aparece la literalidad al hablar del corazón en las canciones, tienen el corazón roto, ¿no? Entonces estamos hablando, ella me dice, esta parte que habla de que el corazón me abandonaba y acababa de someterse a una cirugía cardíaca, me resulta interesante, y también me resulta interesante que plantea que estaba este compañero y su hermana tomándole la mano, que literalmente es lo que podían hacer, agarrarle la mano y estar a la manera de acompañar. Bien. Al no poder sacarle el respirador en los primeros días, requirió tener una traqueostomía, por la cual respiraba, básicamente. Una vez realizada la traqueostomía fue más fácil desvincularla. Aún así recordamos el hecho de este tema del acostumbramiento a la ventilación mecánica, a la presión positiva, son muchos días de creer que las horas no pasan, o que sí, de escuchar ruidos, de sentir dolor, de sentir molestia, y el hecho de sacar el respirador artificial, de sacar esa ventaja mecánica que estaban teniendo durante tantos días, cuesta mucho, se necesita mucho por parte del paciente, sobre todo, lograr que entiendan un poco lo que dice Luli, que ellos pueden controlar su respiración, que pasan de ser controlados a ellos controlarlas. Así que eso es fundamental. Cuando le pregunto acerca de las sensaciones, refiere a ambivalencia, angustia y ansiedad. Otra vez aparece acá, ¿no? En un primer momento refiere a un nivel de ansiedad que es 10 sobre 10, es lo más alto que soporta la escala. Y en segundo lugar, empezamos a trabajar con una técnica que se llama técnica de arrastre, que básicamente se trata de usar la música para llevar a la persona a un ritmo respiratorio más saludable y sobre todo, registro esto que decía Milagros, esta sensación de controlar la respiración. Lo que hacemos es hacer música con un pulso que ellos puedan seguir. Y arrancamos metiéndonos en su respiración y lo llevamos a una más saludable. Eso es el arrastre. Y es importantísimo esto, que puedan lograr una frecuencia respiratoria que también nosotros necesitamos para mantener parámetros estables, parámetros a nivel cardíaco, parámetros pulmonares. No nos sirve, básicamente, que un paciente respire a 40 respiraciones por minuto, 40 respiraciones cortitas, rápidas. No resulta efectivo. Y esto, en gran parte, pasa por el control. Por eso la sensación de sentir que controlan la respiración tiene que ver con la reducción del nivel de ansiedad. Miremos en este momento, la escala al principio presenta un nivel de 10 y un par de sesiones después va bajando a la mitad, nivel de 5, nivel de 4. Y empieza a registrar también, junto con la sensación de control o de autonomía, una mejora significativa en su estado anímico. A su vez, como hablábamos de entrenar también músculos respiratorios, que estuvieron bloqueados durante 10, 15 días por la sedación, la analgesia, lo que llamamos el coma inducido, lo mismo pasa con el resto de los músculos del cuerpo. Estuvieron durmiendo mucho tiempo. Y el hecho de pasar de estar acostado a estar sentado a un paciente le implica muchísimo. Mucho miedo, mucho dolor, mucha fatiga, mucho temor. Por eso aparecen estas sensaciones de un poco de ponerse más introspectiva, indagar sobre sí misma, y de nuevo aparece un estado anímico mucho mejor que el de antes, cuando ella siente que empieza a poder sentarse, mover las piernas y todo eso. Las experiencias musicales utilizadas fueron las mismas que en la etapa anterior. Finalmente logramos no solo desvincularla de la ventilación mecánica invasiva, sino logramos sacarle la traqueostomía y que pueda ya pasar a sala de clínica médica, ya sentándose, moviéndose, movilizándose. En este momento, el nivel de ansiedad es considerablemente más bajo y el nivel de estado anímico es más alto. Refiere a sentir una sensación de victoria y pide esta canción particularmente, que es la canción Brindis, en donde, bueno, ahí se pueden leer los versos, pero habla mucho de haber resignado muchas cosas y de poder sentirse mejor y sentirse victoriosa frente a este pase a sala común. Si nos vamos a fijar en los resultados, básicamente, miren, lo voy a mostrar en la próxima diapositiva que se ve mejor. La línea naranja tiene que ver con la ansiedad. Vemos cómo a medida que van pasando las etapas, la ansiedad tiene tendencia a bajar y el estado anímico, que es la línea verde, tiene tendencia a subir, acompañando su proceso de recuperación. Como conclusiones, tenemos esta idea de que es preciso que sigamos investigando acerca de
cómo las estrategias no farmacológicas y que le devuelven el empoderamiento y la sensación de control, y que sobre todo atienden la salud mental y física en interdisciplina, son favorables para los pacientes, y bueno, para esto necesitamos muchísimo del trabajo en equipo, que en el Sanatorio San José lo disfrutamos un montón. Esta es la bibliografía consultada, y por cualquier cosa, ahí está nuestro contacto. Muchas gracias por el espacio.